Oak Island lleva 229 años envuelta en el misterio, una historia que se ha extendido a lo largo de generaciones de buscadores, más de 50 expediciones importantes, más de 150 millones de dólares gastados y un rastro de intentos que parecían acabar todos de la misma manera. Desde 1795, cuando comenzó la búsqueda, lo que la isla ha ofrecido. A cambio, nunca ha sido una respuesta clara. Solo fragmentos, plataformas de madera enterradas a intervalos precisos, objetos de hierro, dispersos, pozos que se inundan sin previo aviso y pistas que parecen deliberadas pero incompletas. Pero en el episodio final de la temporada 13, algo cambió. Por primera vez en todos esos años, los propios datos empezaron a sugerir una narración diferente que no parecía otra repetición del pasado. Esta vez, las señales no eran vagas ni dispersas, sino que apuntaban con una coherencia inusitada hacia una gran estructura enterrada entre 90 y 110 pies bajo la superficie. Los expertos que estudiaban los datos empezaron a considerar posibilidades que siempre habían parecido fuera de su alcance, incluido el potencial de una cámara, cuyo valor podría ascender hasta los 400 millones de dólares. Durante la perforación, las muestras del núcleo revelaron capas que no se comportaban como formaciones naturales. Madera comprimida, fragmentos de piedra dispuestos de forma antinatural y restos de metal incrustados donde no debían existir. En el mismo lugar, los escáneres de muones y las lecturas sísmicas identificaron una anomalía de densidad, una señal concentrada diferente a todo lo registrado anteriormente en la isla. Lo que hacía aún más inquietante este descubrimiento era lo poco que se había analizado el material cuando aparecieron estas señales. Con solo 300 o 400 metros cúbicos procesados, los artefactos recuperados bastaron para detener al equipo en seco. A su alrededor, las máquinas seguían funcionando sin pausa 24 horas al día, y cada hora que pasaba añadía millones al coste de la operación. Y sin embargo, a pesar de la creciente presión, no había vacilación. Esta vez, dar un paso atrás no era una opción que nadie estuviera dispuesto a considerar. Para Rick Lagina y su equipo, este momento no solo suponía una curiosidad científica o una apuesta económica, sino la culminación de años de perseverancia, contratiempos y fe. Si lo que había bajo la superficie resultaba ser una cámara artificial, no solo se respondería a una pregunta, sino que se reescribiría toda la historia de Oak Island. Aún así, la cuestión central permanecía inalterada después de más de 2 siglos. ¿Se trataba realmente de un tesoro oculto de valor inimaginable o solo de otra elaborada ilusión geológica, otra trampa a la espera de consumir tiempo, dinero y esperanza? La historia de Oak Island nunca ha sido una simple búsqueda del tesoro. Es un misterio en capas que ha desafiado no solo a los que buscaban riquezas, sino también a historiadores, ingenieros y científicos que trataban de dar sentido a lo que hay debajo. Comenzó en 1795, cuando 3 chicos jóvenes descubrieron una extraña depresión en el suelo, una abertura que más tarde se conocería como el Pozo del Dinero. Al principio la excavación parecía sencilla. Al excavar 3 o 4 metros de profundidad aparecían plataformas de madera. Luego a 5 metros aparecía otra capa. A 5 metros otra. Cada 3 metros se repetía el mismo patrón, como si alguien hubiera construido un sistema de barreras diseñado con precisión e intención. Pero la verdadera complejidad de la isla se reveló cuando la excavación alcanzó mayor profundidad, entre 30 y 30 metros. Sin previo aviso, el pozo se llenó de agua. No lentamente ni poco a poco, sino con fuerza. Investigaciones posteriores descubrieron algo mucho más inquietante que un simple problema de aguas subterráneas. La inundación estaba diseñada un sistema de túneles conectados al océano, diseñados para activarse en el momento en que alguien intentara profundizar demasiado. No era solo un obstáculo natural, era un mecanismo de defensa. Cada intento de avanzar más se encontraba con la misma respuesta: el agua entrando a toda velocidad, deshaciendo meses o incluso años de trabajo en cuestión de horas. A lo largo de los 2 últimos siglos, más de 50 grandes expediciones han intentado superar esa barrera. El coste combinado ha superado los 150 millones de dólares, con algunos equipos gastando entre 10 y 20 millones en una sola temporada
impulsados por la creencia de que estaban a un paso de descubrir algo extraordinario. Y sin embargo, el patrón nunca cambió. A profundidades de entre 100 y 120 pies, algo siempre salía mal. Los pozos se derrumbaban. Los sistemas de inundación se activaban. El progreso se detenía. El resultado era siempre el mismo, otro intento añadido a la larga lista de fracasos. El coste humano ha sido igual de significativo. 6 vidas se han perdido en Oak Island, tragedias que ahondaron la leyenda de lo que muchos llaman ahora la maldición. Cada expedición alcanza un momento en el que parece que la verdad está al alcance de la mano solo para que se escape de nuevo en el último segundo posible. Lo que hace que el misterio sea aún más convincente es que a pesar de todos estos esfuerzos, nadie ha sido capaz de demostrar definitivamente que no hay nada allí. La ausencia de pruebas ha mantenido viva la búsqueda, alimentando la creencia de que algo permanece oculto bajo la superficie. Por eso, incluso después de 229 años, Oak Island sigue siendo una de las búsquedas de tesoros más peligrosas y duraderas del mundo. Cada nuevo equipo llega con la misma convicción, la misma promesa de que esta vez será diferente. Y cada vez la historia parece reiniciarse, comenzando de nuevo con esperanza y terminando en incertidumbre. La temporada 13 no empezó como las demás. Tenía un peso diferente la sensación de que esta podría ser la última oportunidad de descubrir la verdad. Tras décadas de búsqueda y millones ya gastados, el equipo afrontó esta temporada con un nivel de preparación que iba más allá de todo lo que habían hecho antes. Rick y Marty Lagina no la trataron como un intento más, sino como una misión decisiva. Se planificó cada paso, se tuvieron en cuenta todos los recursos, se consideraron todas las posibilidades. Ya no se trataba de conjeturas o intuiciones, sino de construir un sistema capaz de ofrecer respuestas. La envergadura de la operación reflejaba esa intención. Se trajeron equipos de perforación pesados, capaces de alcanzar profundidades que antes eran demasiado arriesgadas. Se instalaron bombas de alta presión para contrarrestar las inundaciones. Se prepararon revestimientos de acero para estabilizar los pozos. Se desplegaron tecnologías de escaneado avanzadas por todo el emplazamiento. La inversión solo para esta temporada se estimó entre 20 y 30 millones de dólares, superando muchos esfuerzos anteriores. Las máquinas se pusieron a funcionar continuamente día y noche, y el mensaje dentro del equipo era claro: esta vez no habría retirada. Pero ese nivel de preparación llevaba aparejado un nivel de presión igualmente intenso. Cada día conllevaba un enorme peso económico, y cada perforación fallida significaba no solo una pérdida de dinero, sino de tiempo que no se podía recuperar. Había una tensión silenciosa entre el equipo, un entendimiento tácito de que esta temporada podría determinar el futuro de toda la búsqueda. En el rostro de Rick Lagina estaba claro que esto era más que un proyecto. Era un sueño que había llevado durante años y que ahora estaba al borde de la resolución o de la oconchación. Se lo dejó claro a todos los implicados: o descubrían la verdad esta vez, o tendrían que aceptar que podría permanecer oculta para siempre. Cuando comenzó la excavación, el planteamiento fue distinto a todo lo anterior. Cada señal, cada muestra, cada metro de avance se controlaba con precisión. No había prisas, ni se confiaba únicamente en el instinto. Las decisiones se guiaban por datos, por patrones, por análisis minuciosos. La transformación más significativa de Season 13 no fue solo la excavación en sí, sino la tecnología que dio forma a la forma de excavar. En años anteriores, gran parte del trabajo se basó en conjeturas, mapas antiguos y repetidas pruebas de ensayo y error. Esta vez, el equipo se apartó conscientemente de ese enfoque y recurrió al escaneado de muones, una tecnología capaz de cartografiar la densidad del subsuelo mediante el rastreo de partículas subatómicas. Es el mismo método utilizado para identificar cámaras ocultas en pirámides antiguas. Los resultados revelaron una anomalía clara entre los 30 y los 30 metros, una región que parecía más densa y estructurada que la tierra circundante, lo que sugería la presencia de algo construido y no formado de forma natural. Para confirmar estos hallazgos, se empleó la cartografía sísmica. Se enviaron vibraciones controladas al interior del suelo, y sus reflejos se analizaron en detalle. Los datos
revelaron un complejo paisaje subterráneo, zonas de vacíos huecos, junto a zonas de resistencia sólida, que no se comportaban como las formaciones típicas de suelo o roca. En conjunto, estas señales dibujaban un panorama difícil de ignorar. Debajo existía algo inusual. A continuación, el equipo incorporó inteligencia artificial para analizar más de 2 siglos de datos recopilados. Los antiguos registros de perforación, los patrones de inundación, los registros históricos y las muestras de núcleos se combinaron en un único sistema capaz de identificar patrones que ningún humano podría detectar fácilmente. De ahí surgió una ubicación precisa, un punto en el que la probabilidad de un descubrimiento significativo era mayor que en cualquier otro lugar de la isla. El último paso consistió en crear un modelo tridimensional del subsuelo, una visualización detallada que permitió al equipo ver lo que había debajo antes de comprometerse a seguir excavando. Por primera vez, podían identificar dónde podían existir estructuras sólidas, dónde se abrían espacios vacíos, y dónde sería más eficaz perforar. La búsqueda ya no era a ciegas. Tenía dirección, claridad y propósito. Un experto del equipo describió el cambio en términos sencillos pero contundentes. Por primera vez ya no parecía adivinar sino ver. El verdadero punto de inflexión de Season 13 llegó cuando todos estos sistemas empezaron a alinearse. Tanto los escáneres de muones como los datos sísmicos apuntaban repetidamente al mismo lugar, al mismo rango de profundidad entre los 90 y los 110 pies. Al principio, el equipo consideró la posibilidad de que se tratara de una variación menor, algo explicable dentro de la geología natural. Pero a medida que los datos se afinaban y volvían a analizarse, la señal no se desvanecía, sino que se reforzaba. Aparecía una y otra vez consistente, focalizada e imposible de descartar. No se trataba de una anomalía aleatoria. Era algo definido, algo persistente, algo que aguardaba bajo la superficie manteniendo su forma a través de cada capa de análisis. Y por primera vez, en 229 años, el misterio de Oak Island ya no parecía una historia construida a base de fragmentos y especulaciones. Parecía algo que por fin podía estar al alcance de la mano. Cuando esta señal se analizó más detenidamente, cómo se descubrió que la densidad de esa zona era muy diferente a la del suelo circundante. Mientras que el resto del suelo mostraba un comportamiento blando y desigual, esta sección parecía inusualmente compacta y estructurada. Los expertos la calificaron de firma no natural, lo que significa que esta formación podría no ser natural, sino estar relacionada con la actividad humana. El momento más sorprendente llegó cuando las imágenes 3D revelaron la forma de esta anomalía. No estaba esparcida al azar, sino confinada dentro de un área limitada como una cámara, un túnel o una estructura sellada. Uno de los ingenieros del equipo dijo claramente: si esto fuera natural, el patrón no sería tan limpio. Algo se ha construido aquí. Había habido muchas señales en Oak Island antes, pero nunca se había visto una indicación tan clara y enfocada. Con cada nueva exploración, crecía la confianza de que esta vez el equipo estaba sobre algo muy grande. Rick Lagina siguió mirando la pantalla en silencio durante unos segundos, y luego dijo lentamente por primera vez: no estamos solo adivinando, realmente estamos viendo algo y no es pequeño, es. Cuando la fuerte señal a 90 o 110 pies de profundidad convenció al equipo de que debajo había algo inusual. El siguiente paso más importante fue la toma de muestras de testigos. Los escáneres y los datos ya no eran suficientes. La auténtica verdad se ocultaba bajo tierra y había que sacarla a la luz. Comenzó la perforación y se tomaron muestras cada pocos pies con sumo cuidado. Al principio todo parecía normal. Tierra normal, piedras pequeñas, pero en cuanto la perforadora alcanzó entre 95 y 105 pies de profundidad, la situación cambió por completo. En las muestras empezaron a aparecer pequeños trozos de madera con marcas bien definidas, como si hubieran sido moldeados con herramientas. No se trataba de madera al azar, sino de parte de un patrón organizado, lo que sugería claramente que aquí se había construido algo en otro tiempo. Junto con esto también empezaron a aparecer estratificaciones de piedras.
piedras colocadas unas sobre otras de tal forma que parecía que alguien había construido deliberadamente una estructura. Y entonces llegó el descubrimiento más sorprendente: restos metálicos. Se encontraron pequeñas partículas metálicas en el suelo que no forman parte de la composición normal del suelo. Estas muestras se enviaron inmediatamente al laboratorio, y el informe inicial dejó claro que estos fragmentos no eran el resultado de la erosión natural. Ahora la pregunta era aún mayor. ¿Todo esto era natural, o alguien había construido aquí una estructura oculta? Comenzó un debate entre los expertos. Algunos geólogos la calificaban de rara formación natural, pero muchos otros creían que estos patrones estaban demasiado organizados y que las probabilidades de que fuera obra humana eran mucho mayores. El propio Rick Lagina, después de ver las muestras, dijo que si esto era natural, entonces sería una de las estructuras naturales más extrañas jamás vistas. Con cada nueva muestra, una cosa estaba cada vez más clara. Después de la evidencia de las muestras del núcleo y los escaneos avanzados en la temporada 13, la pregunta más importante ahora estaba justo enfrente del equipo. ¿Existía realmente una cámara sellada oculta bajo tierra? La señal intensa, a 90 o 110 pies de profundidad, las piezas de madera cortadas, la estratificación organizada de la piedra y los rastros de metal. Todo junto, contaban una historia. No parecía una formación natural. A medida que llegaban más datos, el equipo empezó a darse cuenta de que podrían estar sobre una estructura construida deliberadamente y completamente oculta. Aquí es donde la teoría de la cámara oculta empezó a cobrar fuerza. Los expertos creían que si se trataba de una cámara completa, su tamaño podría ser de varios metros, un espacio cerrado totalmente sellado desde el exterior y capaz de albergar cualquier cosa en su interior. Ahora ya no se trataba solo de la estructura, se trataba de lo que podría haber en su interior. Si observamos los 200 años de historia de Oak Island, todas las pistas, las viejas plataformas de madera, el sistema de túneles de inundación, los artefactos insólitos, apuntan en la misma dirección. Aquí se escondía algo muy valioso. Basándose en esto, los expertos estimaron que si la cámara está intacta, el tesoro de su interior podría valer entre 300 y 400 millones de dólares. Algunos incluso creen que podría ser mucho mayor, ya que si incluye artefactos históricos, oro-plata, u objetos de valor raros, su valor real podría ir mucho más allá del valor de mercado. Pero la mayor incógnita seguía siendo la misma. ¿Por qué estaba todo esto escondido a tanta profundidad bajo tierra? ¿Quién construyó un sistema tan complejo? ¿Los piratas? ¿Los templarios? ¿O algún grupo del que apenas sabemos nada en la historia? Y si era tan valioso, ¿por qué esconderlo a tanta profundidad con tantos sistemas de trampas? Rick Lagina dijo una vez: si esta cámara existe realmente, entonces no es solo un tesoro. Podría ser una verdad de la historia que lo cambie todo. Ahora el equipo no solo estaba excavando, se estaban acercando a la respuesta que ha desconcertado a todo el mundo durante 229 años. La mayor fortaleza de Oak Island siempre han sido sus viejos registros. Y en Season 13, por primera vez, parecía que esas viejas pistas empezaban por fin a conectarse. En los primeros 1800 notas de la expedición, una cosa se escribió una y otra vez. Plataformas de madera a unos 90 pies de profundidad. En aquel entonces los equipos no entendían lo que significaba, pero notaron claramente que cada 10 pies aparecía una nueva capa, como si alguien hubiera creado deliberadamente un pozo estructurado. Ahora, cuando los escáneres modernos están mostrando anomalías a la misma profundidad, ya no parece una coincidencia. No solo eso, los registros antiguos también mencionan túneles de inundación, túneles conectados con el océano que llenaban toda la fosa de agua en cuanto alguien profundizaba demasiado. La cartografía sísmica actual también está apuntando a canales subterráneos similares. Esto significa que lo que la gente experimentó hace 200 años está siendo confirmado ahora por la ciencia. Es el momento en que la historia y la tecnología moderna apuntan en la misma dirección. Luego vienen las teorías, los piratas, los templarios, el tesoro español. Durante años parecieron solo historias. Pero si realmente existe un sistema totalmente diseñado, plataformas de madera, trampas de inundación,
Una cámara sellada, entonces no puede ser obra de una persona corriente. Los expertos creen que un diseño tan complejo requeriría conocimientos avanzados y planificación, algo que solo unos pocos grupos especializados tenían en aquella época. Algunos investigadores creen que podría ser obra de los caballeros templarios, conocidos por ocultar objetos de valor mediante sistemas secretos. Por otro lado, hay quien piensa que podría tratarse de un tesoro pirata, en el que el oro y los objetos de valor se ocultaban con trampas para que nadie pudiera llegar a ellos fácilmente. Pero ahora, la diferencia es que ya no se trata solo de teorías, ahora hay datos que los respaldan. Rick Lagina dijo una vez: por primera vez estamos en un punto en el que la historia, la ciencia y las pruebas coinciden. A medida que el equipo se acercaba a la verdad en la temporada 13, el peligro también aumentaba muchas veces. Excavar en Oak Island nunca ha sido fácil, pero esta vez la situación era aún más arriesgada, y el mayor temor eran las inundaciones. En cuanto la perforadora alcanzó unos 90 o 110 pies de profundidad, el riesgo de activar túneles de inundación conectados con el océano se hizo mucho mayor. Una vez que el agua entraba a raudales, el pozo podía llenarse por completo en cuestión de minutos, y meses de duro trabajo podían perderse en un solo instante. Junto con ello venía el peligro de derrumbe. Los viejos pozos subterráneos, las plataformas de madera podrida y los huecos construidos a lo largo de muchos años podían ceder en cualquier momento. El equipo tenía que realizar cada perforación, cada corte y cada centímetro de excavación con sumo cuidado. Un pequeño error no solo suponía un daño para el proyecto, sino que también podía poner en peligro vidas humanas. Por eso, antes de cada operación se realizaban comprobaciones de seguridad y análisis estructurales. Pero incluso así el riesgo nunca podía eliminarse por completo. Y en medio de todo esto la mayor presión era el dinero. El coste de las operaciones en esta temporada era tan alto que se gastaba más de $1 millón cada semana. Máquinas pesadas, bombas en continuo funcionamiento, equipos de expertos seguridad. En conjunto se convirtió en una operación en la que se quemaban millones de dólares cada día. Si la excavación se detenía, las pérdidas aumentarían, y si continuaba el riesgo, aumentaría en la misma medida. Todos en el equipo habían comprendido que esto ya no era solo una búsqueda, sino que se había convertido en una apuesta de alto riesgo. Rick Lagina lo dijo claramente en una reunión: cuanto más profundicemos, mayor será el peligro. Pero detenerse ahora es igual de difícil. Cada ruido de máquina, cada capa de tierra que caía y cada nivel de agua que subía les recordaba una cosa: un error y se acabó. Y quizá por eso la excavación de Oak Island ya no es solo una búsqueda del tesoro, sino una historia de valor, riesgo y una apuesta final. El momento más importante y decisivo de la temporada 13 llegó cuando el equipo decidió iniciar el plan de excavación definitivo. Todos los datos, exploraciones y muestras de testigos habían dejado claro que debajo se ocultaba algo grande, pero aún quedaba la verdadera incógnita. ¿Qué aspecto tiene en realidad? Para hallar esa respuesta, el equipo puso en práctica un plan cuidadosamente preparado. En primer lugar, se introdujo en el suelo una carcasa de acero, un tubo grueso y pesado a más de 30 metros de profundidad, para que el suelo circundante y los antiguos pozos no se derrumbaran. El objetivo era mantener estable la excavación y reducir el impacto de los túneles de inundación. Y tras esto, comenzó la excavación controlada, es decir, avanzar sin prisas, calculando cuidadosamente cada centímetro. Ya no había suposiciones ni cortes arriesgados. Cada capa se iba retirando lentamente para que, si había alguna estructura o cámara debajo, no resultara dañada. A cada paso se colocaron sensores y sistemas de control que rastreaban la presión, las vibraciones y los niveles de agua. No se trataba de una excavación normal, sino de una operación quirúrgica en la que cada movimiento podía afectar a todo el sistema. Y entonces llegó el momento que el equipo llevaba meses esperando: la cámara sonda. Una cámara estanca de alta resolución estaba preparada para descender a través de la carcasa de acero. Su misión era mostrar por primera vez lo que hasta ahora solo se había entendido a través de los datos y la imaginación. Mientras se preparaba la sonda, un extraño silencio se extendió por toda la operación. Nadie decía gran cosa. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla.
Rick Lagina dijo en voz baja por primera vez en muchos años, no estamos cavando, estamos a punto de ver. No se trataba solo de un paso técnico. Era el momento en que una historia de 229 años estaba a punto de aparecer ante sus ojos por primera vez. A medida que la excavación llegaba a su fase final, todo el ambiente había cambiado. Ya no se trataba solo de un experimento. Era el momento que el equipo había esperado durante años. Los datos mostraban claramente que la señal estaba ahora en su nivel más fuerte. La anomalía a 90 o 110 pies de profundidad, que había aparecido antes, se había vuelto ahora aún más clara, como si el equipo estuviera directamente encima de ella. Cada nuevo escáner, cada nueva lectura decía lo mismo. El objetivo está extremadamente cerca. Las máquinas avanzaban lentamente, pero esta vez no había prisa. Cada centímetro de excavación llevaba horas, porque incluso un pequeño error podía arruinarlo todo. Se notaba en las caras del equipo. Había cansancio, pero más que eso había tensión y esperanza. Algunas personas miraban en silencio la pantalla, otras agarraban con fuerza sus manos como si esperaran un gran resultado. La sonda de la cámara bajaba lentamente. Cada pocos metros se detenía para comprobar los datos visuales. Cada pequeño detalle de la pantalla se analizaba una y otra vez. Y a medida que la sonda se acercaba a la profundidad donde se detectaba la señal más intensa, un silencio absoluto llenaba la sala de control. No hay voces, solo el suave zumbido de las máquinas y los acelerados latidos del corazón de todo el mundo. Pero sin apartar los ojos de la pantalla, Rick Lagina dijo, probablemente estemos a solo unos metros. O estamos a punto de hacer historia, o todo acabará aquí mismo. Era el momento en que una historia de 229 años se paraba en una sola línea. A un lado estaba la verdad, algo que podía cambiarlo todo. Al otro lado había otro fallo, uno que podía hacer aún más profundo este misterio. Cada segundo se sentía pesado. Cada centímetro de excavación se había convertido ahora en una decisión. En cuanto la sonda de la cámara alcanzó la profundidad en la que la señal era más intensa, toda la sala de control enmudeció por completo. Al principio la pantalla solo mostraba tierra húmeda y trozos rotos. Pero al cabo de unos segundos, lo que apareció congeló a todo el mundo en su sitio. A medida que la luz de la cámara avanzaba, aparecía una superficie recta y plana. No se trataba de suelo normal, y parecía un muro estructurado con capas construidas sobre él, como si alguien lo hubiera creado y luego se hubiera cubierto con el tiempo. El equipo ajustó inmediatamente el ángulo de la cámara. Ahora estaba claro que no se trataba de una formación aleatoria. En algunas partes había una textura parecida a la madera, en otras arreglos de piedra, y en medio espacios vacíos parecidos al vacío, casi como parte de una cámara. Por un momento nadie supo qué decir. Por primera vez en tantos años estaban viendo algo completamente diferente, algo que podría hacer que todas las historias de Oak Island parecieran reales. Rick Lagina seguía mirando la pantalla sin decir una palabra. El asombro y la incredulidad eran claramente visibles en su rostro. Un experto dijo en voz baja, «Esto no parece natural, parece construido». Cuando la cámara se adentró un poco más, también apareció un pequeño reflejo metálico. No estaba muy claro, pero lo suficiente como para acelerar los latidos del equipo. Era un artefacto, y podría ser parte del tesoro que se ha buscado durante 229 años. Durante unos segundos toda la sala permaneció en silencio. Nadie gritó, nadie se sobresaltó, porque todos comprendían lo grande que era este momento. Entonces por fin alguien dijo en voz baja, tan grande nadie se lo imaginaba. Tras ver las imágenes de la cámara, el equipo había llegado a un punto de inflexión en el que cada próxima decisión podía cambiar la historia. Lo que aparecía en la pantalla, una superficie estructurada parecida a una pared, una formación de capas y un espacio vacío entre ellas, dejaba clara una cosa sin duda, había algo inusual debajo, pero aún quedaba la mayor incógnita. ¿Se trataba realmente de la cámara del tesoro de $400 millones que se ha estado buscando durante más de 229 años? ¿O estaba Oak Island, una vez más, haciendo caer a todo el mundo en su más compleja ilusión? El equipo volvió a analizar inmediatamente todos los datos.
una profundidad de entre 90 y 110 pies, una densidad diferente a la del suelo circundante y una estructura tan organizada que resultaba difícil creer que fuera natural. Aún así, todavía no se había encontrado ningún artefacto claro que pudiera confirmar directamente la presencia del tesoro. El ambiente en el interior del equipo era completamente distinto. Algunos expertos estaban plenamente convencidos de que se trataba de una cámara de fabricación humana con algo grande escondido en su interior, mientras que otros aún se mostraban cautos y no descartaban la posibilidad de que se tratara de una formación geológica poco común. Pero una cosa había quedado clara para todos. Por primera vez en muchos años, la historia, la ciencia y las pruebas coincidían. Rick Laguinas dijo con voz seria: «Estamos en un punto en el que retroceder es fácil, pero avanzar es un riesgo mucho mayor». Ahora el siguiente paso era llevar la excavación controlada aún más profundo y tal vez incluso intentar abrir directamente esa cámara. Pero eso significaba más costes que ya superaban los $1 millón semanales y un peligro aún mayor. Si los túneles de inundación que rodean la cámara se activaban o si la estructura se derrumbaba, todo podía perderse en un momento. Pero si el equipo se detenía aquí, quizá el mayor misterio del mundo quedaría inacabado una vez más. Esa es la verdadera historia de Oak Island. Te acerca mucho a la respuesta, pero mantiene la verdad final a un paso. Ahora la decisión está en manos del equipo. ¿Asumirán el riesgo final y abrirán esa cámara, o dejarán este misterio vivo para otra temporada? Porque si esta cámara existe de verdad, entonces un misterio de 229 años podría por fin llegar a su fin. Y si no, entonces puede que Oak Island siga escondiendo su mayor secreto aún más profundo bajo tierra.